Bueno, en función de los invitados, me parece importante, previo a realizarle las preguntas, por lo menos hacer una caracterización acerca del problema que pretende abordar, por lo menos semánticamente, el proyecto del Poder Ejecutivo y tantos otros proyectos, entre los que se encuentra uno de la oposición, de mi autoría. En primer lugar, el problema de la brecha salarial, el problema de la inequidad en el mundo laboral, no tiene que ver, por lo menos en la República Argentina, con que hay una mujer que realiza el mismo trabajo que un varón y cobra distinto. Precisamente por tener el artículo 14 bis desde el año 1957. Artículo que es fruto de haber tenido la Constitución de 1949. Pero es fruto de la segregación ocupacional. En parte la ha descrito la presidenta del Instituto de Mujeres. La segregación ocupacional que tiene que ver con el distinto modo en que las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo. ¿Y a qué actividades laborales nos incorporamos? Las mujeres realizamos las famosas tareas feminizadas, que tienen que ver con los trabajos de la salud, de la educación, muchas maestras, muchas enfermeras, con los trabajos en casas particulares. Las mujeres somos las que ocupamos los principales índices del trabajo no registrado, que eso también hay que decirlo porque efectivamente es una deuda pendiente. El trabajo no registrado, que sigue creciendo y creciendo diariamente en la Argentina, eleva a una tasa de mujeres alrededor del 70%. Lo podemos ver en la calle cuando los compañeros y compañeras de la economía popular se movilizan. Y eso no está presente en este proyecto, en este abordaje, bueno, porque estamos modificando la ley de contrato de trabajo, pero sí es un problema que atañe a la política de Estado. Esa segregación ocupacional también se combina con lo que pasa con las mujeres al interior de los lugares de trabajo, lo que se ha denominado el famoso techo de cristal. Hay pocas mujeres jefas, gerentas, directoras, etcétera, ministras, juezas, etcétera. Ocupamos la base de esa pirámide laboral. Y si ponemos en una bolsa, para hacer algo bien gráfico, todo lo que sería el salario de las mujeres trabajadoras de actividades laborales feminizadas, cuyos salarios de docentes, de enfermeras, etcétera, de trabajadoras de casas particulares están la mayoría por debajo de la línea de la pobreza, y si ponemos en ese estándar a las mujeres que ocupamos la base ocupacional, nos va a dar un número determinado, que es el que estaba en el gráfico que presentó acá Fabiana Túñez. Y si ponemos en otro los trabajos realizados por varones en la industria, bien remunerados, con cargos jerárquicos superiores, nos va a dar otro determinado número. La comparación de ambas cosas arroja una diferencia negativa para la mujer, para el salario de la mujer, de un 30%. Es decir, el salario de la mujer en la Argentina es un 30% menos que el de los hombres, pero en función de esta realidad disímil. Entonces, primero, como nos parece importante caracterizar el problema, porque si lo caracterizamos mal, vamos a plantear una solución errónea. Si decimos que el problema es que hay una mujer que realiza la misma tarea que un varón y cobra distinto, vamos a plantear lo que plantea el Poder Ejecutivo en el artículo primero, donde modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, donde dice deberá garantizarse igual remuneración por igual tarea, que ya lo dice el 14 bis, que ya lo dice la Constitución, es decir, una norma superior a una ley. Lo que debería venir a hacer la ley es a convertir en ejecutable, en todo caso, esa norma, en operativa a esa norma, y no a repetirla meramente de manera testimonial, de manera declamativa, meramente declamativa. Bien sabrá el representante del Poder Ejecutivo que el derecho del trabajo es imperativo, que el derecho del trabajo es rígido en el mejor sentido de la palabra, porque lo regula una relación desigual de poder
entre el trabajador y el empleador. Imaginemos más aún la relación desigual de poder entre la trabajadora y el empleador. En ese sentido, tanto la modificación al artículo 172 como la creación del artículo 173, ya que actualmente está derogado, como la modificación al artículo 175 y 176, no sirven de absolutamente nada para solucionar el problema de la equidad y de la brecha salarial. No sirven de absolutamente nada. Porque, por un lado, no le dan al empleador ninguna sanción, ninguna multa en caso de incumplir esos principios enunciativos. No hay una reparación real para la mujer trabajadora dañada o discriminada en su condición de género. Y aparte hace referencia al género, no a los géneros, que también nos parece importante esa aclaración. Por otro lado, no hay un lenguaje inclusivo en el proyecto del gobierno. No hay un lenguaje inclusivo en el proyecto del gobierno. Hace referencia todo el tiempo a trabajadores. A trabajadores. Por otro lado, eso es para la primera parte de esta modificación, el artículo 1. Después está la cuestión que hace a las organizaciones sindicales. Artículo 3 y 4 y 9 del proyecto del gobierno. Es bueno aclarar una situación. Acá no se le exige al empleador, ni se le pone multa, ni hay ninguna cuestión de exigibilidad. Sin embargo, a las organizaciones sindicales sí se les exige, se les pone plazo para su cumplimiento. El artículo 9 le pone 180 días para ayornar los convenios colectivos de trabajo y los estatutos de las organizaciones sindicales. De una redacción muy confusa, se cita a dos normas sagradas, vamos a decirla, para el derecho colectivo del trabajo, que es la 23.551 y la 14.250, y sin embargo no se modifica ningún artículo de ellas. Pareciera ser que el artículo 3 y 4 las aborda de manera integral en todos sus aspectos. Y lo que se le plantea a las organizaciones sindicales es que en base a una fórmula genérica que dice garantizará la igualdad de género, deberá ayornar estas normas internas de las organizaciones y deberán ser remitidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que hoy ya no sé cómo llamarlo, si secretaría o cómo llamarlo, a quién se le debe remitir. Ya me genera primero ahí por lo menos un vacío normativo. Deberá remitírselo para su consideración y luego su homologación. Esto es un aspecto muy riesgoso de injerencia en la vida interna, en la democracia y en la libertad sindical, porque no puede el Ministerio de Trabajo tener facultades exorbitantes para un tipo de homologación en particular. La tiene de manera genérica ya establecida por la 14.250, ya establecida por la 23.551. La tiene ya de manera genérica y limitadas. Solamente el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría o no sé cómo llamarlo, podrá no homologar convenios o estatutos o lo que fuera respecto a las organizaciones sindicales si está afectado el orden público o el interés general. Solamente esos dos aspectos son los que permitirían al Ministerio de Trabajo tener esas facultades. Y acá se le está dando facultades exorbitantes. Y con un plazo de 180 días de sancionada la ley para que lo realicen. También ese plazo, usted sabe, si usted conoce las organizaciones sindicales, que la vida interna de las organizaciones sindicales para ir a asambleas congresales, para determinar distintos cambios de los órganos importantes de los gremios, tienen plazos preestablecidos de la vida interna, del cronograma de la agenda sindical. Usted lo sabe. Sí, anuales, son anuales. Por otro lado, hacen referencia a coordinar la vida privada con la vida laboral. ¿De qué manera se va a poder coordinar la vida privada con la vida laboral si no hay absolutamente ninguna licencia por cuidado? No hay ninguna licencia por cuidado. Ni por cuidado de familiar enfermo, ni por cuidado de niño o niña a cargo o representante legal. No hay absolutamente ninguna licencia por cuidado. Sí hay, de manera... La verdad que a mí trato de limitar lo que genera a veces cuando nos usan a las banderas históricas de todas las mujeres que lucharon antes y las que luchamos ahora,
para hacer cuestiones tramposas. Por ejemplo, si hay una licencia, que sería la de, que la llaman de cuidado, que no me acuerdo si es la que crea el artículo 198 bis, donde se le da más tiempo al progenitor o progenitora para el cuidado de sus hijos, pero se le quita salario. O sea, tengo un hijo que me implica mayores gastos, mayores costos en mi vida. Yo tengo un hijo, por ejemplo, puedo tener una hija, y voy a tener más tiempo para cuidarlo, pero voy a tener menos plata. Eso no es igualar, eso es retroceder o por lo menos quedar como estábamos. Por otro lado, hay una licencia... Hay una licencia que también la ponen, que es razones particulares por 30 días sin goce de haberes. Razones particulares por 30 días sin goce de haberes. Bien. Primer punto, la ley de contrato de trabajo regula las relaciones principalmente en la industria, en la actividad laboral privada. Excluido está el Estado, la administración pública. Digo esto porque me van a decir, ya existen razones privadas en el Estado, en el municipio tal o en el Poder Judicial tal, y son sin goce de haberes. Sí, pero estamos hablando de actividades laborales donde existe la plusvalía, donde hay uno que gana, que es el empresario. Este es el mundo que regula la ley de contrato de trabajo. Imaginémonos cualquier empresa, pyme, multinacional, la que fuera, que en este contexto de crisis, donde abundan suspensiones, donde abundan despidos, donde cierran pymes, donde cierran cooperativas, etcétera, etcétera, creamos una licencia que dice que por 30 días no se va a pagar el sueldo. Que por 30 días no se va a pagar el sueldo. Cualquier empleador la utiliza y se ahorra el aguinaldo de todos sus trabajadores una vez al año. Entonces se obliga a los trabajadores, en vez de ir bajo el régimen legal de suspensiones, por ejemplo, donde sí debe abonarse un porcentaje del salario, a que se tomen esa licencia por razones particulares por 30 días, no pierden el puesto de trabajo, pero yo me ahorro un aguinaldo al año. Porque esto no se va a aplicar en el Estado, se va a aplicar en los privados. También es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo con las razones particulares por 30 días, con goce de haberes, no sin goce de haberes. Nos parece que en este contexto no sería oportuno. Finalmente, entendemos que la incorporación de la licencia por paternidad, que ni siquiera se la denomina así, en el artículo 158, no solo que está mal hecha, sino que parece ser, bueno, agarrémonos de ese aspecto positivo, titulemos ampliación de la licencia por paternidad, y sin embargo es a cargo del empleador, bien lo dijo el doctor Leguizamón, y no tiene el carácter de seguridad social que sí tiene la licencia por maternidad. La licencia por paternidad la licencia establecida en el artículo 158 debería estar en el artículo 177 y debería ser abonada por el Estado, y por supuesto que debería tender a ser por lo menos mucho más igualitaria de lo que es. Ya hay muchos convenios colectivos de trabajo, es decir, la ejecución de los derechos laborales, que superan ampliamente los 15 días para paternidad o comaternidad. Ya hay convenciones colectivas de trabajo que superan ampliamente los 90 días de licencia por maternidad, que la superan ampliamente, 120 y 180 días en la República Argentina. Esos son los pisos de derechos que después tenemos que volver a volcar en la norma de trabajo principal y madre norma de trabajo para que sean pisos más elevados cada vez. No podemos agarrarnos ni de lo que dice la OIT, porque es menos, ni nos tenemos que agarrar de las propias normativas internas. Los convenios colectivos de trabajo en la Argentina son ley. Son ley, y cuando son más beneficiosos para el trabajador son la ley suprema. Esa es la ley suprema. La ley suprema del trabajo en la Argentina es la más beneficiosa al trabajador. Esa es la única jerarquía que vale cuando se está regulando el derecho del trabajo. Entonces, en conclusión, y fui haciendo preguntas a medida de análisis de la ley, tenemos un proyecto del Ejecutivo de 10 artículos. Sin contar el 10 que dice comuníquese, y sin contar el 8 que dice que dará facultad al Poder Ejecutivo a su regulación,
El artículo primero no dice absolutamente nada, es totalmente testimonial, para justificar el título. El artículo segundo, código de conducta, no solamente que es unilateral, no llaman los sindicatos ni a los trabajadores a discutir los códigos de conducta, tampoco dice absolutamente nada porque no le pone sanciones al empleador. El artículo 3 y 4 da facultades exorbitantes al ex Ministerio de Trabajo para intervenir sindicatos. El artículo 5 coloca mal la licencia por paternidad en un lugar que no la tiene que ir y encima a cargo del empleador cuando debería estar a cargo del Estado. Y los artículos 6 y 7 lo único que hacen es darle más horas a las mujeres trabajadoras para que cuiden a los niños por menos plata. Y el artículo 9 le pone un plazo a los sindicatos para allanar sus estatutos, ¿a cambio de qué? Posiblemente de intervenciones. Cuando no tenemos organizaciones sindicales, olvidémonos de los derechos. Para los trabajadores, para las trabajadoras, para cualquiera. Es decir, realmente estamos discutiendo un proyecto de ley que es un lindo título y que en su contenido nada tiene en beneficio de las trabajadoras, no nos va a llevar a la igualdad, nos va a hacer acrecentar la desigualdad y encima nos va a quitar las herramientas principales para conseguirla, que son nuestras organizaciones sindicales. Muchas gracias.